Con todos los impuestos, quiero decir, ¿no? Anomalía de las tantas que tenemos en la economía. Pero todo el ruido político, evidentemente, todavía no le pegó un mazazo al mercado. Tal vez porque son los meses prolíferos en desembarco de dólares, pero tampoco nada es prorrogable en el tiempo ni permanente en el tiempo, porque yo creo que esta tensión termina más temprano que tarde dinamitando la economía, ¿no? Gustavo, placer de tenerte. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Carlos, como siempre, gracias. Bien, por favor. Bueno, entre unos y otros, ¿qué hay de los que estamos atrás? Las guardias, albertista y cristinista, ¿qué hay? Hay un conflicto muy anunciado. Mira, me pongo místico y mesiánico. Digo, esto estaba escrito, esto estaba dicho. A ver, cuando Alberto Fernández todavía era ex jefe de gabinete allá en el 2019 y no soñaba con otra cosa que ser embajador en Madrid de un gobierno peronista unificado, como decía él, dice, si el presidente o el candidato es otro que no fuese Cristina, dice, nos podemos encontrar con la situación de que el poder resida en Juncal y Uruguay, dice, y eso la verdad sería conflictivo. Es decir, que el problema estaba previsto. Después se lo ofrecieron a él, no es un cargo. Todos los políticos profesionales quieren ser presidente, agarran y siempre seguramente será con la idea de yo voy a poder manejar la situación. ¿Cuál era la situación para manejar? Tener dividido el poder político de la gestión. La pandemia, que obviamente fue una tragedia sanitaria y eso es lo que prima para decir primero, pero la pandemia fue una ayuda política en ese sentido, porque le permitió a Alberto Fernández ubicarse en su lugar aspiracional, el centro. La centralidad política la consiguió. Literalmente porque en las mesas recordarás que él estaba en tu lugar, digamos. Estaba Kicillof en un lado, estaba Horacio Rodríguez Larreta del otro, él le decía amigos a los dos, y Cristina en silencio. Corrida. En modo avión, digamos, ¿no? Estaba en silencio. Pero ya hubo, y por eso decía, medio todo escrito, en diciembre del 2020 Cristina algo dijo. Acto de La Plata. Lo recuerdo perfecto. Vos lo recordarás muy bien, ayudemos a que la gente lo recuerde. Que no funcionan. Y dijo, sí, pero antes de eso dijo otra cosa. Dice, acá hay que alinear, y dio un programa muy simple de gobierno. Dijo, acá hay que alinear jubilaciones, tarifas, alimentos, salarios. Sí, señor. Y hay funcionarios que no funcionan en relación con ese tetraordenamiento, digamos, ¿no? Esas cuatro variables que había que dar. Y a partir de allí fue increyendo la diferencia. El acuerdo con el fondo explicitó esa diferencia. Explicitó la diferencia. Termina poniendo blanco sobre negro. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el fondo, y hago un lazo pequeño con lo que vos hablabas del dólar, que es lo que permite que el dólar esté 200 y no más. Porque el acuerdo con el fondo, no solo extendió el horizonte de pagos de la Argentina, sino que robusteció las reservas. Pero puso en evidencia diferencias fundamentales entre el credo económico del kirchnerismo y el credo económico de Martín Guzmán, apoyado por el presidente. Sostenido en bajar la emisión, sí, tasas de interés negativas, bajar los subsidios, monitorear las cuentas, que son cuestiones que están enfrentadas con lo que tasas de interés positivas. Claro, el fondo te está pidiendo tasas de interés positivas, para decirlo de manera más clara, que superen a la inflación. ¿Para qué? Para que haya un incentivo a ahorrar en pesos, a quedarte en pesos, a presionar menos sobre el dólar. Los economistas kirchneristas, equivocados o no, siempre creyeron otras cosas. En la tasa de interés negativa, para incentivar el consumo. Siempre asumieron que la política de tarifas, de subsidio a las tarifas, es política de ingresos. Para decirlo más sencillo, kirchnerista te va a decir, mirá, si vos le aumentás las tarifas a la gente tiene menos para consumir pan, comprar zapatillas, etcétera. Por lo tanto, no hay que restar subsidios, sino que hay que mantenerlos. Y si no se lo das a la empresa, el empresario no tiene competitividad para producir, al pyme lo asfixiás, exactamente. Etcétera. Entonces digo, tenías dos universos, por lo tanto, digamos, no puedes llamar la atención. Esto no es una justificación, es simplemente un intento de explicación, o por lo menos un intento de explicación también, de la posición, digamos, del kirchnerismo, que en última instancia dice, mirá, si con este programa vamos a perder, nosotros no podemos llegar al 2023, nosotros el kirchnerismo, defendiendo un acuerdo con el Fondo Monetario, además para perder. ¿Creen esto? Por lo tanto, hagamos el esfuerzo para torcer esta situación. Lo que queda en ver es si quieren torcer la situación, si quieren dejar a los que están, léase Guzmán, Culfas, etcétera, pero que hagan la letra que ellos quieren, o decir, mira, ya ellos, está claro que no van a llevar adelante esa letra y por lo tanto cambiemos letra, música, partitura y ejecutar. Y en ese caso, Capitanich, que podría aflorar. O otros.
¿Hay margen para negociar una tregua, un acuerdo entre una guardia y la otra, como intenta Massa por estas horas? No, la verdad que de corto plazo no lo veo, ¿no? De hecho, el propio presidente, cuando fue a Neuquén y se sacó la foto con Basualdo, con la gente de energía, digo, parecía que empezaba una tregua que efectivamente, digamos, no sucedió. En el marco de lo que decía Gustavo, yo creo que ahora, digamos, como no pueden cambiar la partitura, entonces voy a torcer el brazo todos los días hasta que se te rompa y te des cuenta que yo soy más fuerte que vos, básicamente. Si total vamos a perder, entonces yo me voy a llevar tu brazo, digamos, y te voy a ganar por lo menos esa partida, ¿no? Si no voy a cambiar nada. Entonces lo que me parece, digamos, es que en esa posibilidad no hay tregua, porque ahora más allá de lo ideológico está el tema de yo te invité a vos te estás olvidando de que eras invitado, que yo era el anfitrión, y entonces esto lo vamos a dejar claro. Ahora sí te voy a demostrar quién es el dueño de la fiesta, ¿no? O sea, pero ¿y eso qué implica? Eso implica una crisis de gobierno que está... Pues es evidente la crisis de gobierno, ¿no es cierto? Claro, bueno... Porque hoy el gobierno está más inerte, tiene menos sustancialidad de la que ya poco tenía, ¿o me equivoco? No, a ver, lo que pasa es que se da una paradoja. Como diría un animador de la televisión, pero es de un canal de la competencia, diría, la economía está mal, sí, pero no tan mal en algunos aspectos. Sin embargo, no luce, ¿por qué? Porque la inflación es alta y porque la crisis política amenaza con inclusive ir haciendo aterrizar aquellos indicadores de la economía que estaban mostrando una recuperación en la última parte del año pasado y en los primeros meses de es decir, la industria, construcción, etcétera, sectores de turismo que estaban como revitalizándose. Pero claro, con este escenario interno, más la incertidumbre internacional, con la suba de tasa de Estados Unidos, nosotros le agregamos un plus. Y además, la pregunta que te hacen todos es decir, bueno, pero ¿esto cómo va a seguir? Porque yo te diría, este partido se está jugando en mayo y se define en mayo. Si Guzmán llega a fin de mes, no digo con su sueldo, ¿no? Digo, si Guzmán llega a fin de mes, ¿qué pasa? Entonces, algunos podrán hacer el análisis y decir, che, digamos, el perro ladra mucho, pero no muerde tanto. Si Guzmán no llega a fin de mes, dirán, este perro ladra y muerde. Lo que estás queriendo marcar es, o hay un cierto empoderamiento de Alberto al final del camino, porque el problema nunca es Guzmán per se, es Alberto o es Cristina, o hay una avanzada final de Cristina con la cooptación del gabinete. Tomo un concepto de Carlos. ¿Está bien? Y tomo un concepto de Carlos y le devuelvo la palabra, digamos. Carlos señalaba, esto hoy está planteado como un juego de suma cero. ¿Qué es un juego de suma cero? Si vos ganas, yo pierdo. Si gano yo, perdés vos. La política también presenta juegos de suma variable, donde podríamos ganar los dos, que sería negociemos Mendieta en el lenguaje de Inodoro Pereira, digamos, ¿no? Negociemos Mendieta, diría, bueno, mirá, ¿qué querés? Y la verdad que lo que quiero, diría el kirchnerismo, es que no emitas el 1% del PBI, estirate a 2 y pico. Y poné más plata en la calle. Poné más plata en la calle. A ver, poné el inflador a la economía. Lo acaba de hacer Cristina, ustedes lo mostraron hace un rato, cuando... la paritaria de bancario la paritaria fue al 60. Con el 60 está diciendo, muchachos, es por ahí. No es en el 40 que hablaba el gobierno hace un mes y medio. Pero en las tarifas no quieren el 60. En la tarifa quieren el 20, el 30 o lo que sea, no importa. Siquiera el 40. Entonces la pregunta es, si esto fuese solo una cuestión de números, vos podrías negociar. La pregunta es, ¿a eso ya se le ha agregado una cuestión política y una cuestión personal que no tiene retorno? Porque... a los politólogos, y acá somos todos politólogos, analistas políticos... que no tiene retorno. Bueno. No sé la persona, la política yo creo que sí. Veremos, digamos. Porque esos caminos bifurcados no pueden unirse. Porque la hoja de ruta que planteó la Argentina es con el fondo. Salvo que vayamos a un no acuerdo con el fondo, a una ruptura o a un incumplimiento que nos ponga a fines de año en una situación aún más delicada que la que tenemos hoy. Bueno, el fondo tiene una paciencia infinita, ¿no? Pero lo dejo Carlos. No, a ver, yo lo que creo, digo, vos tenés ahí como varias opciones, ¿no? Si una opción es decir, mira, ¿sabés qué? Yo me quiero llevar puesto a Guzmán. No importa, aún cuando haga las cosas que yo quiero, si ya no lo quiero más como nombre. Pongamos a otro, no importa cuál, quizá para que haga lo mismo, o quizá para que haga lo que Guzmán quería, pero ya no quiero ese apellido, digamos, en el Ministerio de Economía. Cosa que puede estar pasando, ¿no? Es decir, cuando se habla de Massa, alguien dice, che, pero Massa para ir a hacer lo mismo, o para hacer algo más cercano.
¿Cómo ¿no? qué? Como ministro de Economía o superministro. Esta idea que estuvo sobrevolando después de la PASO, digamos. Sí, totalmente. De Massa que llegaba a tratar de salvar el gobierno. Con estos índices de inflación, digamos, y este nivel de conflicto político, vuelve a surgir, digamos, la idea, ¿no? ¿Y podría eso revertir las expectativas? No, yo no creo que pueda revertir las expectativas, ¿eh? Yo creo que... ¿Capitanich puede revertir las No, expectativas? tampoco. Yo creo que nada de esto, de los nombres que se están planteando, puede revertir las expectativas. Es más, digo, Cavallo y Melconian, digamos, que no son Ciro K, han dicho, si lo sacan a Guzmán va a ser peor, muchachos, así que déjenlo, ¿no? Tipo, Zubuil en su momento, digamos, en la época de Alfonsín, ¿no? Entonces digo, para evitar el mal mayor, déjenlo a Guzmán tal cual está. Eso no lo quiere Cristina. Cualquier cosa que creo que quiera Cristina, digamos, no va a ser bueno para las expectativas, salvo que venga, digamos, un super salvador, un super nombre que está claro que en esta circunstancia nadie quiere aceptar. Entonces, ¿qué hay? ¿Un desgaste de 18 meses por delante? En el mejor de los casos hay una sobrevivencia para una competitividad electoral que el peronismo siempre tiene, aún en sus magros momentos. Es probable, digamos. Yo creo que el 2019 fue el intento no de armar una coalición. Nosotros los politólogos usamos el término coalición y creo que estamos forzando la realidad. Lo del 2019 fue un intento de reunificar el peronismo, que tuvo un éxito contundente en esa elección, pero que inmediatamente se demostró, digamos, imposible de realizar, porque vos para unificar el peronismo necesitas varias cosas, pero necesitas liderazgo y necesitas que las diferencias de abajo no sean diferencias solamente de ambiciones de poder, que esas las hay en todos los partidos, Natural. sino que en última instancia no estén reflejando diferencias que están en la sociedad. Es decir, acá hay peronistas que quieren una cosa A, y hay otros peronistas que quieren una cosa B que es muy distinta a la que proponen los primeros. Entonces, tenés un tema ahí, que yo creo que es un poco el tema estructural. Pero no quiero dejar pasar ahora que está la Feria del Libro y que está de moda regalar hasta el 16 libros. de mayo, además. Exactamente. Es bueno, es lindísimo regalar libros, a mí me gusta regalar y que me los regalen. Ahora, es lindo que todos lean los libros que regalan y los que reciben. Porque el libro de Una temporada en el quinto piso, que le regaló de Cristina Juan Carlos Alberto. Torre, que es un tipo brillante, que escribe muy bien, digamos, Sobre las vivencias. sobre la vivencia de lo que fue la experiencia del equipo de Zurruil en los 80, digamos, tiene parecidos de familia con esta situación. Desde el punto de Vos vista ves de los muchas mecanismos. similitudes. Sí, ¿por qué? Porque, Pero es al más, final de yo- los 80 terminamos en una hiper, por eso te pregunto Bueno, si ves muchas similitudes. No hasta llegar a la hiper, pero sí en un proceso inflacionario creciente, porque esto también hay que decirlo, y ese libro lo refleja muy bien, digamos. Este tema de que vos podés parar la inflación con la voluntad. No. A ver, si eso fuese posible, la Unión Soviética estaría vivita y coleando. Sí, yo jugaría de 9 en River. Yo de 10 estaría ahí haciéndote de todos los. Estaríamos ahí sumando goles como los que hicimos con Sarmiento. Pero digo, eso no es posible. Entonces, esta idea de decir, bueno, vos fíjate, los salarios le tienen que ganar a la inflación. Vos decís, bueno, escuchás eso y decís, estoy de acuerdo. Y yo te diría, ¿y si reflexionamos sobre eso? Porque eso es aceptar que ya la inflación está alta, que vos estás corriendo detrás, que la idea es nominalmente superar al salario, y la pregunta que era la misma que te hacías en la década del 80 era la siguiente: ¿por qué los empresarios firman tan rápido un aumento del 60, del 70 o del 80? Porque lo transfieren inmediatamente a los precios. ¿Quién está en una sociedad capitalista para preservar el equilibrio entre los trabajadores, que demandan por supuesto el ingreso, y los empresarios? ¿Quién cuida al consumidor? El Estado. Es el papel del Estado. Gustavo, impecable, como siempre. Carlos, lo último. ¿Vos ves un escenario parecido? Yo veo una lenta agonía, ¿eh? Digo, Lenta agonía, esa es tu definición. Primero, no creo que vaya a haber hiperinflación, no están dadas las condiciones para que llegues a eso. Sí, una mayor inflación, obviamente, este año, en primer lugar. Segundo lugar, no veo posibilidad de tregua, digamos, duradera, con lo cual a la corta o a la larga, digamos, tenés conflicto permanente. Te agarró la mosca. Me agarró la mosca. Y lo que tampoco veo, digamos, es la posibilidad de que se generen nuevas expectativas. Por lo tanto, digo, esto es un poco el perro que se muerde la cola. Yo creo que vamos a volar en zona de tormenta todo el tiempo. No veo crisis institucional. ¿No ves crisis No veo crisis institucional? institucional, digo, salvo que Alberto quiera irse, cosa que no creo que quiera hacer. Tampoco veo, digamos, que Cristina quiera asumir la película, porque al día siguiente vos tenés que firmar todos los decretos y tenés que pagar todos los costos para una cosa, digamos, que va a venir mal barajada. Entonces, para mí, digamos, es lenta agonía, digamos, yo no veo, digamos, mega crisis. Gracias, Carlos, No, por como favor. siempre, un placer. ¿Vos tampoco ves eso? ¿Ves lenta agonía? ¿Solo corto? Coincido en líneas generales con lo que acaba de explicar Carlos. ¿Qué es líneas generales? Que vamos a vivir en una situación así de cierta mediocridad económica, de mucha tensión y estrés político, Pero y no probablemente crisis una institucional. configuración del mapa político el año que viene, donde el Frente de Todos y quizás hasta Juntos por el Cambio tengan otra configuración.
Un día que nos invites con más tiempo, te Con más tiempo contamos la te segunda contamos. parte. A Gracias. Miren cómo estoy, como el tenista. Pausa, ya venimos.